A continuación, Quito TV. Quito TV, con el arquitecto David López, en Telesucesos, Canal 29. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Quito TV, el espacio de la ciudad, a través de Telesucesos, Canal 29 y 29.1 en televisión abierta, 73 en stream TV cable, 43 en Claro TV y Canal 6 en Cable Unión, en Alfa TV, y también nos pueden ver en tiempo real desde cualquier parte del mundo en www.telesucesos.net, nuestro streaming, y además, luego de este programa, su salida al aire, también subimos el programa completo a YouTube como Telesucesos HD. Tenemos el día de hoy la presencia de Nicolás Subía, asesor de la ministra de Cultura y Patrimonio, abogado con maestría en Derechos y otras maestrías en Historia. Ha asesorado a instituciones financieras y a corporaciones nacionales e internacionales, además de su experiencia en el sector público. En relación al caso Hotel Quito, que vamos a hablar el día de hoy, ha liderado el Consejo Técnico de Arquitectura Moderna, así como la estrategia jurídica encaminada a la defensa patrimonial, judicial y administrativa. Abogado, bienvenido, ¿cómo está? Buenos días, David, ¿qué tal todo? El Hotel Quito es patrimonio y el patrimonio se cuida, así dice la nota del Ministerio de Cultura. ¿Qué es lo que ha venido existiendo, sucediendo con el Hotel Quito, más allá de lo que ha salido este último año en relación a la defensa de un bien arquitectónico con terrenos o áreas que además pertenecen al mismo hotel y que tienen que ser protegidas? ¿Qué es lo que ha sucedido además desde el proceso de la venta en el 2014 y por qué ahora ha sido tan mediático y por qué además el Ministerio de Cultura ha tenido que reafirmarse en el tema de el Hotel Quito es patrimonio y el patrimonio se cuida? Verdad, el Hotel Quito el caso del Hotel Quito es un caso interesantísimo, porque es el caso de una ciudad y de un país que le está apostando a la modernidad, ¿verdad? Y para mostrar su espacio en el mundo, con la reunión de cancilleres que sabemos Camilo Ponce Enríquez la convocó en los años 60, y para eso fue también construido el Hotel Quito, entendiendo que el Hotel Quito también se construye a la par del aeropuerto moderno de la ciudad. Es decir, es una apuesta como país para decir el Ecuador está dentro del concierto de las naciones. Lo que es la ahora Asamblea Nacional, que era el Congreso, el Palacio Legislativo, la residencia universitaria, por ejemplo, entre otras edificaciones. Claro, y todas estas edificaciones tienen una influencia Bauhaus, que es eso, un momento en la arquitectura moderna importante. El caso del Hotel Quito no es 100% Bauhaus, porque eso ya, estando en el caso, ya me ha tocado estar bastante a los detalles, incluso estéticos, pero sí es una muestra, ¿verdad?, por dónde está ubicado, etcétera, de un salto de decir ya, la narrativa del Ecuador también se ancla dentro de la modernidad de los países. ¿Y por qué salta ahora el tema del Hotel Quito? Porque efectivamente el municipio estaba haciendo unas acciones encaminadas hacia la posible construcción de un proyecto arquitectónico que tenía varias fases. Yo he tenido acceso al proyecto completo, y no eran solo las dos torres iniciales, eran tres cuerpos que incluían un edificio, sí, un par de edificios de más de 20 pisos. Incluso el derrocamiento del ala sur de lo que es el Hotel Quito como estructura, ¿no?, que tiene una forma sinuosa, sí, y dejando prácticamente lo que es la hipérbola y el edificio central. El resto, claro, prácticamente iba a ser destruido en una segunda etapa, además. Entonces, si estamos hablando de que es un caso interesante para entender el Ecuador como un país moderno, estamos hablando de una protección de una arquitectura moderna. Y claro, el Ecuador tiene mucha experiencia, muchísima experiencia. En la región es considerado uno de los países que más expertise tiene en la defensa patrimonial, el Ecuador como país. También entendiendo que Quito tiene la primera declaratoria del mundo como patrimonio de la humanidad, ¿verdad? Y cuando estamos hablando de arquitectura moderna, de repente las instituciones tienen que repensar dos veces cómo es la defensa de la arquitectura moderna, qué implica la arquitectura moderna. No, si vemos a la compañía o a un convento del casco colonial, es clarísimo, ¿verdad? Esto es patrimonio porque he estado aquí
desde el 1600, hasta muchísimo antes de que yo nazca. Y nos identificamos y es nuestra historia. Exacto. Y, claro, y lo que viene después, asimismo, Exacto. después de algunos años, termina siendo un reconocimiento de la historia, palpable además. Sí. De ahí. Yo lo escuché a una persona que decía eso, el patrimonio es lo que nos va creando, o eso, la identidad nacional que se va creando en el tiempo, ¿verdad? Y no podemos decir que el Ecuador se quedó eso, en el relato de los próceres, independencia, y ahí quedó el Ecuador. Y ¿no? después hay una brecha, Exacto. se corta todo y venimos Claro. al skyline ahora actual, digamos, de la Carolina. Correcto. No va por ahí el Correcto. tema. La ecuatorianidad, Ajá. la quiteñitud, pasó también por un proceso de modernización y que tiene estos referentes, en este caso arquitectónicos, de los 50, 60, ¿verdad? Entendiendo que el Hotel Quito comenzó a construirse o a planificarse en los 50. Y cuando vemos del arte moderno, ¿verdad? Ahí sí estamos hablando de Kingman, Guayasamín, etcétera. Sí decimos, esto sí es parte de nuestra identidad, pero cuando lo transformamos al patrimonio arquitectónico, ahí podrían haber comenzado problemas. Y la postura del ministerio en este aspecto ha sido en ese sentido que podría haber causado confusión, ¿no? Esto es moderno, hasta qué punto es la protección patrimonial. Sí fue una clarificación, ¿no? El patrimonio, como usted lo dijo al inicio, el patrimonio se cuida, ¿verdad? Y el patrimonio moderno, porque es patrimonio, se cuida. No podríamos repetir la mala experiencia, por ejemplo, del Castillo Larrea, ¿no? El Castillo Larrea, que no es un castillo medieval, obviamente, ¿verdad? Así es, porque no podríamos tener un castillo francés. Así. Pero claro, sí. Hubo una época en la que traían planos europeos. Total. Por ejemplo, todos los chalets que existen en la zona de la Mariscal y todo eso. Venían planos de arquitectos famosos y claro, la gente hacía sus edificaciones, ¿no? Exacto. Y claro, es algo representativo también de una época. Claro, exacto. Sí, es dentro de la modernidad, Ajá. porque eso también está dentro de la modernidad. Regresar a ver el pasado, ¿no? Con añoranza, ¿no? Y de repente hay eso, castillos franceses, Jacinto Gijón haciéndose su palacio, y después que será la sede del condado de Casa Gijón. Y por otro lado tenemos eso, Camilo Ponce Enríquez, igual conservador, pero con una visión mucho más moderna, diciendo, bueno, construyamos un hotel, traigamos un arquitecto, en este caso de Estados Unidos, con trabajo de arquitectos locales, que también es una cosa que nosotros quisimos hacer como extra énfasis, ¿no? Esta construcción no es solo una importación de planos que fueron construidos Claro. aquí. En el caso eso como de los chalets que usted mencionaba, sí es eso, el arquitecto y los constructores con referencia a Europa. Aquí, en cambio, hay una cosa más mixta, es la tipología, ¿no? Sí, tipología hotel, que era a nivel mundial. Claro. Tipología, pero adaptado incluso a la geografía y a la topografía del sector. Exacto. Y Ajá. con participación de arquitectos ecuatorianos. Incluso en el tema jardines. Ajá. Claro, exacto. Bueno, no, también Gente para la que trabajó construcción. en Brasil, ¿no? claro, y también en la construcción, por supuesto. Sí, entonces es un caso eso, de una modernidad, y dicen, no, ahora cuando uno ve, a veces con mucha pena, ¿no? Los comentarios en redes sociales, y la gente tal vez más joven dice, no, ese es un edificio viejo de Rocken, hagan una cosa, Quito necesita inversión, ¿por qué estamos paralizando la inversión? Pero no, y es un punto complejo que yo lo topo, porque sí hay que clarificar que una construcción sea patrimonial no significa que es una pérdida de inversión, más bien es una revalorización de ese patrimonio que puede explotarse de muchísimos modos. El Hotel Quito está un poco de capa caída, no porque es patrimonio, sino por otras razones ajenas Claro, al tema faltado cultural. mantenimiento, de pronto hay un sinnúmero de circunstancias. O sea, el Hotel Quito tiene la capacidad de volver a ser lo que fue, un hotel Claro. boutique excelente. Referente, ajá, Claro. además. Yo me acuerdo casi toda la vida, en la niñez y juventud, que la fanesca del Hotel Quito era como un must, ¿no? O sea, en la época de la Semana Santa, comer la fanesca del Hotel Quito en el Mirador, que era un restaurante muy lindo, etcétera, era eso, como una tradición, ¿no? Y la piscina, etcétera. Y Pero llegaba diciembre y estaban los toreros de la Claro. fiesta en ese tiempo, de los toros, además. Ajá. Porque la vida de la ciudad también Correcto. consideraba el Hotel Quito como un referente, ¿no? Lo que usted dice, la Plaza de Toros, el Hotel Quito, el aeropuerto, etcétera, como estos ejes en los que vivía la ciudad. Y ahora se puede recuperar, claro. Claro, hace cuánto uno no ha podido ir al restaurante del Hotel Quito a comer la tradicional fanesca, Claro, porque ya no ahora es otra sabemos cosa. si funciona o no funciona, además, ¿no? No, yo sí he ido. Funciona todavía, claro. Funciona con otra calidad. Claro. Ahora, este tema, ¿por qué se dio en algún momento
la venta del Hotel Quito, hubo una protección inicial, porque además esto está dentro del inventario cuando Quito fue declarado patrimonio. Y fue declarado, lo que usted dice, fue declarado en la UNESCO. En la UNESCO. Y claro, ¿por qué se da la venta? Es decir, en algún momento pasa esa atribución de declarar patrimonio, ¿no?, a los GAT municipales, y se retira, tengo entendido, esa protección, y se produce el tema de la venta. ¿Cómo se dio en un inicio allá en el 2014, hace más de 10 años? Bueno, el tema de la venta, o cómo se dio la venta, que podría ser debatible, no le corresponde al Ministerio de Cultura, ¿verdad? El Ministerio de Cultura es el eje rector de la cultura y patrimonio, y en ese sentido no me correspondería a mí. Pero había una ficha patrimonial, por ejemplo, independientemente de quién haya sido el dueño y si pueda o no venderlo. Claro. Había una ficha de conservación. Sí, había una ficha, eso. Usted ha mencionado los antecedentes más relevantes. Yo también le agregaría el premio Ornato, que la propia municipalidad le da al Hotel Quito, en los 60s mismo, ¿verdad? Entonces sí estamos hablando de distintos momentos en que la administración ha manifestado su propia voluntad de decir esto es patrimonial, y de repente en efecto hay unos cambios, un poco indiferente o aparte independiente de la venta, ¿no? Exacto, independiente de la venta, ¿no? El tema, en efecto sí se quiso repensar o retrotraer el carácter patrimonial, y lo que hemos hecho ahora, porque nosotros, si usted se fija, no declaramos que el Hotel Quito es un patrimonio, eso sería un error, es decir, desde ahora es patrimonial. Pero no, lo que hemos hecho es reconocer los propios actos administrativos que se restituya en la historia. Ajá, claro, que se restituya, exacto. Que se vuelva a reconocer. Que si es que en algún momento se olvidó, se confundió, se cambió, lo ponga de nuevo sobre la mesa. Y también es interesante cómo la narrativa sobre la ficha CIPSE en concreto, que es esta ficha de inventario, puede verse alterado porque, por ejemplo, recientemente salió un caso en redes sociales y tal, de una casa neocolonial de la Mariscal que está siendo derrocada. Y está siendo derrocada con una licencia del municipio. Pero cuando uno ve los documentos, porque claro, el Ministerio de Cultura vigila el cuidado patrimonial a nivel país, cuando uno ve los documentos, de repente se da cuenta que hay una ficha CIPSE del propio municipio que declara el valor patrimonial. Y ahora, en recientes declaraciones en medios de comunicación de la propia municipalidad, dicen, no, la ficha CIPSE no constituye un elemento para juzgar el patrimonio, sino es del ministerio el que me tiene que declarar. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Si es que una ficha CIPSE modificada en el Hotel Quito le ayuda a perder su valor patrimonial, ¿no? Y en el otro caso hay una ficha CIPSE de la propia municipalidad y hay después una licencia de derrocamiento, estamos hablando de una contradicción por lo menos conceptual, ¿no? O interesada, ¿verdad? O sea que en la narrativa yo puedo utilizar ciertos elementos para decir, no, derroco, construyo o protejo, ¿no? Lo que dice el alcalde ahora, que él es el protector del Hotel Quito, ¿no? O sea, lamentablemente no es así. Así es, ¿no? Además, sabemos, las personas que estamos en esto, de que existe el papá del señor alcalde también fue parte de la administración del Hotel Quito, además en el proceso de venta. Ahora, este tema, por ejemplo, que usted relaciona con el tema de la Casa de la Mariscal y que se la están derrocando a pesar de tener una ficha que le protege. Claro. Cuando uno ingresa para derrocar una construcción y realizar una nueva edificación, se lo hace primero a través de las entidades colaboradoras, es decir, que pasó el filtro o bien del Colegio de Arquitectos o de la Cámara de la Construcción, que son las entidades colaboradoras para la aprobación de planos. Claro. Pero yendo más allá, ¿significa o no pudiera significar que esto puede llegar a sentar un precedente o algún tema jurídico para después tratar de hacer lo mismo con el Hotel Quito, diciendo, no, si ya pasó con una casa de la Mariscal lo mismo, ¿puede venir a pasar esto acá? Que esa fue una postura de ciertas personas de la alcaldía, ¿no? El Ministerio de Cultura se está abrogando competencias, ¿no? Porque el tema patrimonial en los GATS es de los municipios. Y a eso yo tendría que decir que no, porque hay dos resoluciones, del 2015 y del 2017, del Consejo Nacional de Competencias, en la que establece claramente cuáles son los límites, ¿verdad? Y son dos resoluciones especialmente claras, porque dice, le compete al gobierno central, y esto le gobierna al gobierno local. Lo que nosotros fue aplicar una de estas, que es la facultad de emitir
medidas precautelatorias para la defensa del patrimonio, ¿no? Y el GAD lo único que pudo hacer es acogerlas. En el caso del Hotel Quito. Son obligatorias, además. Porque son obligatorias, claro, natural. O sea, si el ente rector de la cultura y patrimonio, con sus atribuciones, puede incluso suspender obras, que es una cosa que nosotros no hemos hecho, también por un respeto al gobierno autónomo descentralizado, sea donde sea, ¿verdad? A pesar de que, tendrían podemos, competencia, lo pueden hacer. Claro que sí. Sí. Bueno, esto se ha dado además de una disposición que es MCIP, Ministerio de Cultura y Patrimonio, ¿no? MCIP 2024-0671, y uno del 22 de junio del 2024, que se acató por parte de la municipalidad. Es decir, la municipalidad tuvo que hacer esta aplicación. Sí. Y en el boletín que sacamos desde el ministerio, hacíamos énfasis también que esta no es una lucha actual, no es una lucha que nosotros, y peor el alcalde puede decir, no, nosotros somos los protectores o los defensores del Hotel Quito. Este es un trabajo que ha venido, como usted lo mencionó, ha venido desde las bases, desde muy de las organizaciones sociales, o sea, muy desde los vecinos de la Floresta, a decir, no, esto es parte de nuestro patrimonio, eso, a nivel barrial, y después se fue incrementando la discusión hasta que la autoridad administrativa competente, como es el ministerio, canalizó estos temas. Y fue muy interesante y muy rico, porque yo tuve contacto con todas estas organizaciones sociales. Y claro, hay unas que son más políticas, de una vocería interesante, tal vez no tanto un sustrato técnico, y otras que son en cambio muy técnicas, muy documento, muy tal, ¿no? Pero fue el conjunto de estas voces, el conjunto de la sociedad. El barrio. La Floresta, ¿no? Claro. Que tiene una identidad, porque ellos en algún momento, predios que correspondían de carácter privado a la Floresta, le entregaron, claro, sobre todo el área que ahora es de los parqueaderos del Hotel Quito, como para que se haga un parque, todo eso del sector. Incluso había una prolongación de la calle La Isabel la Católica, que tampoco se terminó haciendo. Entonces, claro, ellos dicen, nosotros dimos eso para un parque y ahora resulta que esto está vendido y se van a construir unas torres, ¿no? Exacto. Y hay un gesto que a mí me gustó muchísimo, tal vez por cómo lo interpreté yo, pero verdad hay unas señoras a las que quisiera conocer, que hacen tejidos en la Floresta, y uno puede ver en el 8:30 o en otros sectores que hay estos tejidos antiguos que a mí me recuerdan muchísimo a mi abuela, y de repente vi esos tejidos en las vallas del Hotel Quito, como diciendo, las señoras del barrio estamos poniendo eso, en algo que es nuestro. En algo que es nuestro. Ajá. O sea, de algún modo. O que nos identifica, claro, que es lo que hablábamos. Como cobijando, como protegiendo el patrimonio. Y ese gesto a mí me removió muchísimo. Usted, ahora que ha estado encabezando el Consejo Técnico de Arquitectura Moderna, ¿han ingresado al Hotel Quito? Porque el Hotel Quito, el patrimonio era su arquitectura, o fue siempre su arquitectura, pero también cosas que tenía dentro, tenía murales, tenía cuadros, claro, no sé, y al dar un carácter integral, así como los parqueaderos, que son también cosas físicas, pero existen cosas intangibles que de pronto no tienen incluso un valor, como cuadros y todo eso. Claro. ¿Estará completo eso? No, sin duda no. O sea, se han hecho incluso recientemente refacciones internas al hotel. Por cómo está redactada la ley, ¿verdad? Nosotros podemos hacer la defensa sobre la arquitectura. De ahí sobre el mobiliario, que también es una cosa interesantísima, porque en su momento eran muebles se llaman mid-century modern, todo por dentro. También era una cosa, eso, para entender una época se debió haber, y tal vez la propuesta actual que se podría hacer a los propietarios es volver a lo anterior, o sea, hacer un hotel boutique de época, ¿no? Claro. Pero no sabría, sobre lo interno no sabría. Era un hotel top a nivel mundial, claro, que tenía los elementos, además, claro, sus muebles, sus habitaciones, su decoración, todo de acuerdo a la época, y a la época de un hotel 5 estrellas en ese momento. Hay una película ahora, y les invito a todos los que estén viendo esto, hay una exposición de la propia municipalidad a través de la Fundación Museos de la Ciudad en el centro, en el centro metropolitano de arte, que está al lado de Carondelet, ¿verdad? Al frente de la puerta de 5 museos, básicamente, la Fundación Museos de la Ciudad. Uno es el centro metropolitano. El centro metropolitano, ahí hay una exposición muy interesante sobre la Bauhaus reverberado, ¿no? Y que concreta el movimiento moderno de la Bauhaus en las expresiones del modernismo andino, que es una tesis mucho más grande, pero aquí se concreta en Ecuador. Y sí tenemos unos casos interesantísimos, y uno de estos, una obra de las que se está mostrando,
es escenas de una película que se filmó en el Hotel Quito. Y es fabuloso porque es como ver James Bond en mexicano, Claro. pero filmado en el Ecuador. Y claro, se le trata al Hotel Quito como lo que era, un hotel de lujo con toda una trama de acción en ese caso. Claro, y que tiene muchos elementos, como hemos hablado, el tema de su ubicación geográfica, en el que se decía que desde ese sector, la Pata de Guápulo, salían las expediciones hacia el río Amazonas. Es decir, claro, incluso tiene muchos más años atrás el sector, y luego con la implantación del Hotel Quito, y lo que ha venido, ya lo dijimos, con el tema de ser un referente desde la gastronomía hasta el tema de fiestas que ya no hay, como la de los toros y otros sinnúmero de cosas, se convirtió en un referente que no lo podemos dar de baja. O sea, la gente en algún momento, al menos por ejemplo los que estudiamos arquitectura, ingeniería, leemos el listado de las obras que han recibido, por ejemplo, el premio Ornato, y nos gusta ir a ver el Hotel Quito. Vamos a ver y resulta que no hay. Claro. Eso hubiera podido llegar a paz y decir, ¿qué pasó? ¿No? Y tendríamos que arrepentirnos, como en algún momento votaron la Calé de Queso, que era en la entrada a San Blas. Es decir, existen un sinnúmero de cosas que fueron derrocadas porque a alguien se le ocurrió en algún momento. Exacto. Y que no ha permitido. Y usted acaba de topar un punto clave. La Constitución establece un principio pro patrimonio. O sea, en caso de lo que sea, como el principio pro operario, pro trabajador, ¿no? En el caso del laboral. Cuando hay una duda o cuando hay que interpretar las cosas del patrimonio, hay que favorecer el patrimonio. Justamente porque no podríamos darnos el lujo. Hay unas fotos antiguas de la antigua biblioteca que estaba en la entrada del centro, ¿no? La biblioteca municipal o la biblioteca nacional. Ajá, el Calé de Queso, que era exacto, y es una construcción, yo obviamente nunca la conocí, pero que uno dice, churos, sí debió haberse. No, es una cosa claro, muy impactante y que se destruyó por lo que sea, por ampliar la calle, claro, que es la versión que tengo yo. Y por construir un par de torres no podríamos haber dejado... Y que era la puerta de entrada al centro, o el límite entre claro, el centro histórico y el Quito moderno, sí, de principios de 1900. Y también es interesante, o sea, en esa época teníamos una biblioteca nacional bien puesta, etc. Y yo quisiera también hacer tal vez una autocrítica al estado del patrimonio actual, porque, por ejemplo, el Museo Nacional, el Museo Nacional, que tendría que ser el Museo de la Nación, un museo muy bien puesto, como es en todos los países, está con un comodato en una institución que no es suya, con una reserva que, si bien está bien conservada, no está exhibida al público. O sea, los museos del país exhiben menos del 10% del patrimonio nacional. Y sí hay que volver a repensar este principio pro patrimonio, porque tiene que concretarse en, primero, una apropiación de la ciudadanía, o sea, que el movimiento, como todos los sectores del Hotel Quito, todos los sectores de la sociedad que defendieron el Hotel Quito, comencemos a reclamar otras luchas. O sea, por ejemplo, una de estas luchas es el Museo Nacional. Necesitamos un Museo de la Nación. Necesitamos que las reservas estén expuestas, no afuera del ojo público. Ni sabemos lo que hay, ¿no? Porque no sabemos lo que pierde, claro. Pero el Archivo Nacional, por ejemplo, el Archivo Nacional igual, ahorita está grafiteado, etcétera, pero tal vez necesita otro espacio, ¿no? Y nosotros no podemos pensar, ¿verdad? La gente que viaja, ve las cosas y dice, qué bestia, ¿no? Esta gente es cultísima, ¿no? Esta gente es elevada en su espíritu y en sus consideraciones artísticas y culturales. Y aquí en la casa, ¿verdad? Volvemos e indiferencia, ¿no? Bueno, ya, o sea, no voy a museos, no consumo arte. Entonces, que sea tal vez el caso del Hotel Quito una oportunidad para replantearse las apropiaciones culturales, las apropiaciones de la sociedad civil sobre la cultura. Y en cosas concretas, en cosas así fuertes, ¿no? Peleemos de la mano. Ahorita hay una coincidencia muy interesante con el gobierno actual, que es que la ministra de Cultura está proponiendo justo la construcción del Museo Nacional. Unámonos, no solo autoridades del Ejecutivo, sino también la sociedad. Reclamemos lo que nos pertenece, reclamemos lo que debería hacerse en materia de cultura y patrimonio. Muy bien, abogado, queremos agradecerle. Se ha acabado el tiempo, pero ha sido importante, sobre todo en la parte final, este término que usted nos dejó como ante la duda es preferible proteger, claro, ¿no? Y luego vamos viendo si realmente, levantando fichas, la acción ciudadana, los colectivos sociales, viendo si realmente después es necesario proteger o no, pero ante la duda, protejamos. Exacto. Gracias. Muchas gracias. Gentil. Amigos, ha estado con nosotros el abogado Nicolás Ubía, asesor de la ministra de Cultura y Patrimonio, abogado con maestría en Derecho y obra maestría
y otra maestría, en historia. Hemos estado hablando del Hotel Quito es patrimonio, y el patrimonio se cuida a través de medidas obligatorias que dispuso para restituir este bien, el carácter de patrimonial absoluto al Hotel Quito. Gracias, muy gentil. Amigos, hasta la próxima. Felicidades. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Quito TV, con el arquitecto David López, en Telesucesos, Canal 29.